gracias al clúster y gracias a la Solidaridad de Electroseral, porque es cierto que estos seminarios y enlazados con los obratorios y en esta colaboración ultra-colegal, las empresas que estamos dentro del clúster y las que no, se nos abren puertas a oportunidades de negocio y sobre todo de entender un poco los mecanismos que tenemos en el mercado que nos van a permitir hacer esta transición, y las empresas del tejido empresarial de Galicia tenemos oportunidades muy relevantes en el área de las renovables y en el área de la eficiencia energética. Vengo con frecuencia ya desde el año 2023 dentro del clúster compartiendo nuestra experiencia a nivel de los certificados de ahorro energético. Evidentemente es encomiable y es imprescindible todo el esfuerzo que hace INEGA, más que nada también porque el sector autonómico es un player imprescindible dentro de lo que son los certificados de ahorro energético. Galicia realmente somos muy potentes en eficiencia energética por lo mismo que ha nombrado el director social, nuestro tejido empresarial, conserveras, automoción, en número de expedientes, en número de habitantes, estamos lejos de comunidades autónomas como Castilla y León o Madrid, pero sin embargo el volumen o intensidad de CAES por medida adoptada, estamos en volúmenes energéticos de obtención de ahorros muy por encima de otras comunidades. Lo que quería comentar hoy es ya no solo en la línea de lo que habitualmente presentamos de los CAES, y que evidentemente es un mecanismo que desde 2023, y como bien ha dado datos el director general, está teniendo una dinámica ya que ya no es un piloto, que realmente ya son, por decirlo de alguna forma, proyectos de escala. Para no redundar en cómo funciona el mecanismo CAES, cuáles son los sujetos que intervienen en el mecanismo, el procedimiento, voy a pasar muy por encima de esa parte. Hablaré, eso sí, de datos estadísticos a cierre del 30 de abril de 2026 a nivel España y el ranking que hay a nivel de comunidades autónomas. Pero he querido introducir en esta jornada de eficiencia los EVTS2. Como en la introducción también comentó Donito, al final es que Europa quiere subir el mercado de derechos de carbono aguas arriba. Es decir, ahora mismo el mercado de emisiones de carbono está consolidado, es un mercado que funciona a nivel europeo, es un mercado que se rige por atribuciones, asignaciones y un mercado y una oferta y demanda. Pero básicamente los ETS2 vienen para servir, quizás la palabra es palanca, pero realmente es como incentivador hacia una transición energética. Es un momento coyuntural perfecto para poder entender cuál es el objetivo de la Unión Europea y de Bruselas con la introducción de ese mercado, porque como veréis después, estamos ahora en un momento geopolítico con el conflicto con Irán, el problema del estrecho de Hormuz, que está haciendo que los precios de los combustibles estén disparando. Eso está impactando realmente en decisiones estratégicas que están tomando empresas de hacer transición hacia movilidad eléctrica y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es Integra Energía, ¿vale? Llevamos ya 16 años en el mercado, tenemos años en ingeniería eléctrica, ingeniería informática y consultora, y al mismo tiempo somos los propietarios de la plataforma Oficina CAES. De hecho, a lo largo de este mes, dentro de lo que es la plataforma, donde no solo pretendemos integrar medidas de eficiencia energética desarrolladas por pequeños instaladores y dar servicio a los clientes, sino también una apuesta muy grande que hacemos. Consideramos que las comunidades energéticas son un vector también para la eficiencia energética. De hecho, en varios de los proyectos que estamos promoviendo, uno de ellos aquí en Vigo, el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares, con 5 megas de generación y 3,3 megavatios de almacenamiento, estamos planteando en su proyecto a 5 fases el desarrollo también de un district heating, es decir, vamos a generar CAES a través de la comunidad energética. En ponencias anteriores se planteé que la comunidad energética, por la propia transposición de la directiva, puede tener la condición incluso de objeto delegado. Voy a tratar simplemente 4 puntos y intentaré ser lo más breve y espero ser didáctico con lo que os voy a plantear. En cuanto a lo que son los CAES, recuerdo en los series de hace 2 años, comentábamos, haciendo un símil, de que los CAES son un Bitcoin energético. Esa denominación es la que mejor se puede entender cómo funciona un CAE, un certificado de ahorro energético. Al final es implantar o desarrollar medidas de eficiencia energética para obtener una reducción del consumo de energía final. Cada kilovatio hora va a generar CAES y esos CAES se pueden monetizar. ¿Qué significa monetizar? Tienen un procedimiento, ¿vale? Muy sencillo a priori sobre el papel, pero bueno, también tiene
unas exigencias burocráticas bastante amplias. Las actuaciones que se pueden realizar desde... No voy a entrar ni en la regulación, ni en la parte que regula legalmente, ni los precedentes europeos de toda la legislación que tiene que ver con los CAEs, porque nosotros hemos hecho una transición desde cómo transpusieron esa directiva a otros países como Italia y Francia, que ya generamos certificados blancos, que son nuestros CAEs. Tienen ya 15 y 16 años de experiencia. Nosotros tuvimos antes el Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, que son las comercializadoras. En esa transición hemos pasado a este mecanismo donde, en vez de poner dinero, hay que aportar CAEs, es decir, hay que desarrollar medidas de eficiencia energética. Se clasifican en dos tipos, estándar o singulares. Hay un catálogo de fichas, en la web del MITECO están clasificados dependiendo del sector, residencial, terciario, industrial, sector transportes. Y las singulares, que desde Oficina CAEs, por ejemplo, ahora mismo estamos intentando desarrollar la línea base de dos medidas muy potentes, una para una empresa de biogás y otra para una empresa de extrusión de aluminio. Y son proyectos singulares porque no existe una tipología ni están estandarizados, es decir, hay que hacer una línea base, hay que hacerle ver al verificador que efectivamente un conjunto de medidas asociadas entre sí, manteniendo a lo mejor algunos de los combustibles fósiles solo como backup, pueden permitir el ahorro de energía final, pero no cuantificable, puesto que esa nueva inversión permite aumentar la producción. ¿Y cómo calculas el ratio? Pues, por ejemplo, en una empresa de extrusión de aluminio, conseguir mejorar su ratio de UVB. En su valor añadido bruto, ser capaz de que cada tonelada de aluminio consuma menos energía final, aunque produzca 100 toneladas o 1000 toneladas más. El proceso, bueno, una vez que alguien ejecuta una medida de eficiencia energética, a partir de enero de 2023, tiene que haber en las estándares, sobre todo tipo el INC 50 o otras medidas más sencillas, como sustitución de iluminación LED, un certificado de eficiencia energética previo, uno posterior, justificar la medida, presentar las facturas y cuantificar ese ahorro. Para eso existen fórmulas algorítmicas que están ya definidas y se estima cuál es el ahorro que ha tenido. Por ejemplo, en una intervención media con inversión aproximadamente de 650.000 euros, os llevo un caso concreto de un proyecto que hemos hecho nosotros dentro de Cesiles de Energía, una licitación en la provincia de Orense, concretamente en el Concello de Pilar de Ros, se hizo una sustitución de 1.550 luminarias y conseguimos generar un ahorro de 450 megavatios. Pues la monetización de esos 450 megavatios contra equivalencia financiera rondó los 100.000 euros. Por lo tanto, para llegar a ese punto se debe ejecutar la medida, tener un certificado previo, un certificado posterior, hacer una memoria, cubrir la ficha estándar, trasladarlo a una entidad verificadora, que son entidades externas homologadas por ENAC, y el siguiente paso es trasladarlo a la entidad o gestor autonómico, en este caso a INEGA, en un plazo de 30 días para evaluar ese expediente y después 15 días de tiempo para emitir el CAE. En ese proceso, los sujetos que intervienen son el cliente, que es el propietario del ahorro, el sujeto delegado, barra obligado e instalador, que ejecutan esa medida, la entidad verificadora, el INEGA y el MITECO. Diferenciamos ahí los mercados, el mercado primario, que es este, que es hay que hacer la actuación energética y convertirlo en un certificado, y luego el mercado secundario. Desde Oficina CAEs operamos en el mercado secundario. Para haceros un símil es como si fuéramos traders de certificados de ahorro energético. Posicionamos los CAEs en un mercado secundario donde existen traders, sujetos delegados o traders que viven en el mercado de garantías de origen que venden esas obligaciones o esos CAEs ya emitidos o que están pendientes de emitir con una previsión de emisión y su cotización varía. No es un mercado que se regule por oferta y demanda de momento, a partir de 2028 creemos que sí, puesto que los sujetos obligados ya no van a poder hacer aportaciones económicas, sino que sus obligaciones las tienen que cumplir con CAEs, por lo tanto, si no hay CAEs en el mercado, pagarás más caros esos CAEs y, por otro lado, te incentivará a promover más medidas de eficiencia energética desde los propios sujetos obligados. Los sujetos obligados son comercializadores de productos derivados de petróleo, gas y electricidad. En España, por ejemplo, en el ranking, por así decirlo, ¿no? Quien tiene más obligaciones como comercializadores del sol, puesto que más allá del consumo de cartera de electricidad que tenga, comercializa petróleo, comercializa gas. Entonces, esos sujetos obligados, en el momento en el que solo podrán cumplir con sus obligaciones vía CAEs, generarán dos efectos dentro del mercado. Primero, incremento del precio por la regla de oferta y demanda, y segundo, porque la equivalencia financiera que se determina por
cuánto vale un CAE en contraprestación de lo que yo aporto al Fondo de Eficiencia Energética, está subiendo en los últimos años, incluso a un 200%. ¿Vale? Hablaba el director Seral de que existen subvenciones promovidas desde INEGA para medidas de eficiencia energética. Eso es importante. Lo que nos encontramos en el ejercicio empresarial gallego es que el concepto de eficiencia energética no se ha calado dentro de nuestra cultura empresarial y cultura industrial. De hecho, hablaba de que con más de un 80% de generación renovable, pero tenemos un 58% de dependencia de demandantes de energía externa, pero procedente de combustibles fósiles, ¿no? Lo importante es eso, que esas subvenciones son compatibles con los CAEs. No serán compatibles aquellas subvenciones que estén asociadas a fondos procedentes del Fondo de Eficiencia Energética. Pero aquí lo que quiero comentar es la diferencia real entre los CAEs y las subvenciones. Realmente el objetivo de lo que vengo a trasladaros hoy aquí es, tenemos mecanismos, las empresas que estamos en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética, para poder demostrar a las empresas y promover en las empresas la necesidad de ejecutar medidas de eficiencia energética sin esperar a que exista o medien subvenciones. Por dos elementos, por los propios CAEs, que no son una subvención, es un mecanismo directo de monetización, y por la entrada, que se ha retrasado en 2028, del mecanismo Aguas Arriba de ITS2, derechos de carbono, que lo que va a hacer es penalizar el precio que pagamos por cada litro de gasoil o por cada kilo de gas, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma es que ya no es una subvención por lo que el importe que gastes, sino que te subvencionan por lo que ahorras. Tanto la línea de INEGA como los propios CAEs. Otra de las ventajas que tienen los CAEs es que son simples a nivel de estructura, ¿vale? No es para desarrollar o para generar un expediente de CAEs, no estás compitiendo contra un porcentaje de un presupuesto público. Hay simplemente que demostrar que tú has ejecutado la medida de eficiencia energética y has obtenido ese ahorro. Por lo tanto, es una imputación directa de lo que son los CAEs. Dentro de los timings, que lo comentaba antes justo al entrar, los timings hipotéticos es que después de haber ejecutado la medida tienes que hacer todo el proceso de elaboración de la memoria, recopilar documentación, verificación, firma de convenio con un sujeto obligado para el delegado, y INEGA tiene 30 días y tengo 15. Visto así, estaríamos hablando a lo mejor de 75 días. Bueno, realmente cuesta un poco más muchas veces porque la carga documental sigue siendo bastante amplia y sigue siendo un poco tedioso. La tendencia será que eso se simplifique o al menos que se habiliten protocolos o procedimientos más estandarizados y que permitan que eso se certifique, ¿vale? Y por último, como ventaja importante es que hay determinadas medidas de eficiencia energética que no existen subvenciones específicas para acometerlas. Sin embargo, lo que no me indica es una medida de eficiencia energética que va a generar ahorro, por lo tanto genera CAEs. Por lo tanto, son las ventajas que tienen los CAEs, que pueden llegar a aquellas medidas de eficiencia energética que son difíciles de comprender o de encajar dentro de una reestructuración a nivel de eficiencia energética de una empresa. Por eso insistimos mucho en que el camino que vamos a seguir, de hecho, es curioso que el camino que ha seguido Francia e Italia es diferente en cuanto a mantener el esquema de fichas estándar o fichas singulares. Y creo que la tendencia será que en Europa se eliminen las fichas estándar y se valore todo como proyectos singulares, porque la singularidad te permite que en una misma medida de eficiencia energética o en una misma actuación, perdón, puedas meter varias medidas, enlazarlas y generar proyectos únicos de eficiencia energética que aumenten ese ratio de energía final. En cuanto a los datos, no voy a pasarme eso por alto, pero voy a ir directamente a datos reales, ¿vale? Estos son datos obtenidos de la web de Miteco, son datos con cierre a 30 de abril, donde habla respecto de emisión de CAEs, ¿vale? Son 6.598 solicitudes de emisión de CAE, 8,7 teras de ahorro obtenido y un precio medio de liquidación entre 115 y 140 euros megavatio. Aquí se ve a nivel de evolución de solicitudes la cantidad de resoluciones emitidas, es decir, es cierto que el mecanismo viene para integrarse y es un mecanismo que viene para tener un gran nivel de aceptación. Aquí no hay un perfil tan... cuando, por ejemplo, presentas una subvención, todas las declaraciones responsables, minimis, ayudas, analizar si eres empresa participada, si eres empresa social, estás capitalizado, etc. ¿no? Aquí lo que importa es, has ejecutado la medida, me lo puedes demostrar, aquí tienes los CAEs.
Eso es lo que está haciendo que, como decía en la introducción, los CAEs ya no son una experiencia piloto, o sea, los CAEs ya son realmente una eclosión y creemos que en este año 2026 superaremos todos los datos. Aquí lo que se hace son, por la catalogación por tipología de medidas, ¿vale? Donde se ve cuáles son las las actuaciones estandarizadas y el ranking, cuáles más se han hecho. Como veis aquí en esta gráfica aparece como Castilla y León en el top en cuanto a comunidad autónoma donde más ahorro por actuación se entrega. Si lo lleváramos a una tabla sencilla del ranking nacional, desde que entró en vigor el sistema organismo CAE hasta el 30 de abril de 2026, veis que la comunidad autónoma con mayor ahorro solicitado es Madrid, con 1.126 expedientes solicitados. Galicia, estamos con solo 256 expedientes, pero si os fijáis, tenemos el 40% de ahorro solicitado del solicitado en Madrid, teniendo 6 veces menos número de expedientes. Eso realmente es una foto que nos da una radiografía clara de lo que habrá el director general en la introducción. Nuestro sistema empresarial, nuestra estructura industrial, permite que las empresas del sector de las renovables y eficiencia energética tengamos un gran campo de trabajo en nuestra comunidad autónoma, precisamente porque tradicionalmente fuimos grandes demandantes de gasóleo, gas, carbón y cualquier otro tipo de combustible fósil. Si nos vamos a la situación en Galicia, utilizando la misma fuente y también con datos del 30 de abril de 2026, desde que está el mecanismo, como veis a la derecha, pone fecha arriba y pone selección múltiple porque he seleccionado 2023, 2024, 2025 y 2026. Es decir, son datos acumulados. Mostraré luego una tabla que son los datos oficiales que tenía INEGA a diciembre de 2025 y veréis una pequeña diferencia. Pero eso, bueno, redunda con lo que planteábamos: 256 solicitudes, 761 gigavatios de ahorro obtenido, precio medio de 115-140. Esto es un punto en el que nosotros comentamos que estos precios medios son los precios de liquidación que el sujeto obligado / delegado liquidó o pagó al cliente final. Son precios netos, son precios balanceados después de retirar el coste de pago a verificadora, de la propia memoria y de la ingeniería que tramitase el expediente ante la verificadora y ante Miteco. El mecanismo, y es lo que hacemos dentro de la oficina CAES, es que estos 140 de precio medio máximo estén por encima de ahí, llevando a ese mercado secundario medidas agrupadas de eficiencia energética. Cada vez más esa será la tendencia. En cuanto al estado de las solicitudes, también podemos ver que se mantiene la misma lógica, es decir, estamos hablando de que 235 solicitudes, 189 fueron resueltas favorablemente. Esta estadística sería invertida prácticamente en la tramitación de expedientes de subvenciones, no solo por su complejidad técnica, sino por las exigencias que tienen las subvenciones y los criterios de elegibilidad. Y a nivel de actuaciones, pues ahí vemos cuáles son también en esa gráfica de la derecha, por tipología de actuación, las que más se han realizado. La tabla que os comentaba es esta. Estos son datos oficiales de los CAES en Galicia, pero a diciembre de 2025, y son de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia. Ahí se hablaba de 361 solicitudes registradas, como veis, realmente. Sí, aquí, vale. Solicitudes registradas, 218 expedientes favorables, realmente estamos en los 235. 130 expedientes en tramitación, 33 desistidos o desfavorables, ahorro asociado a CAES 383 gigas. Bueno, pues los datos a fecha de 30 de abril son 761. Es decir, esto es un síntoma de que con datos a cierre de diciembre de 2025 hemos hecho en este primer trimestre de 2026 el volumen del 24 y el 25. De ahí el crecimiento exponencial de CAES y de ahí la relevancia de lo que luego comentaremos que son los ETS. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo lo que estábamos comentando, y que la diferencia de que Galicia tengamos tanto volumen de gigas con tan pocas solicitudes es por la dimensión o el tamaño de cada una de las medidas de eficiencia energética, porque son de gran calado, aunque sean medidas estandarizadas. Las empresas conserveras, las empresas del sector del frío son las que más están llevando el tirón aquí en Galicia en medidas de este tipo. Entonces, ya entrando en materia, intentaré ser breve aquí y resumirlo. ¿Qué son los EVTS2? Es un sistema que lo que va a hacer, como comentaba, es poner
precio del carbono en los combustibles fósiles. ¿Vale? ¿A qué va a afectar? Tenemos que tener claro que los sectores a los que afecta son sectores en los que todos estamos implicados de alguna forma, ¿no? Es combustibles de carretera, edificios, pequeños consumos industriales que no estén cubiertos por el ETS. Uno es el ETS clásico. Lo que se hace aquí es, no voy a ir al usuario final o al consumidor final, que son las industrias que emiten CO2 y que tienen unos derechos de carbono y que tienen que cumplir con medidas de eficiencia energética para reducir sus combustibles fósiles, y que voy a dar un saldo, un balance de derechos de CO2 para que luego, si está por déficit, vaya al mercado a comprarlos, y si tiene superávit o los tiene en exceso, que han sobrado, los pueda llevar también a ese mercado, monetizarlos e incluso generar un mercado paralelo de derechos de carbono. No, lo que vamos a hacer es ir a quien le suministra a esa empresa que emite CO2, que tiene la obligación de limitar derechos de carbono, una empresa de extrusión de aluminio, una empresa de fundición. Voy a ir a su proveedor de petróleo y de gas, voy a ir a su proveedor de combustibles, de gasóleo y de gas. Por eso menciona aquí que recae aguas arriba. ¿Vale? Lo que hace es abrir una puerta a un nuevo enfoque desde la Unión Europea. ¿Y cuál es ese enfoque dentro de la Unión Europea? Es el que contamina, paga. Y el que contamina es el que usa procesos industriales, medios de transporte con combustibles fósiles que contaminan. Entonces, nos afecta a todos, a nivel de usuarios, ¿no? El mecanismo va a regirse por una premisa. Cuando hablaba antes de geopolítica, es algo que estamos viendo. Yo esta semana me ha pasado, estuve el miércoles trabajando en Oporto, tenemos una oficina nuestra simples en Oporto, y me olvidé de repostar en la low cost del proyecto, ¿no? Y cuando salía de Oporto ponía 50 kilómetros, si coincido contigo, Fran, es un híbrido, ¿no? Lo de híbrido, y eso quiero bajar, pero yo no, mi Oporto es bajar, no me cargó, ¿no? Y tuve que cargar en una gasolinera BP a la hora de nuestra oficina a 2,10 euros litro de sin plomo eléctrico. 2,10. ¿Vale? Conflicto geopolítico, Irán, estrecho de Hormuz. Imaginaros, de una forma exagerada, que no será, o sea, que no se alcanzará a ese nivel, porque la propia Unión Europea prevé su retraso a 2028, incluso más, si el precio de los combustibles se encareciese por situaciones geopolíticas o por situaciones de escasez. Pero ese es el escenario que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Lo que se hace es incorporar a la cadena de suministro el coste del cargo. Por eso mismo lo que comentaba, un coste más elevado, mayor presión económica e input en costes energéticos en las empresas. Por lo tanto, la eficiencia energética ya deja de ser una cuestión de transformación, de transición, ya va a ser un asunto económico, ya va a entrar en los balances económicos y financieros de las empresas el combustible fósil que utilicen en sus procesos, ¿no? Entonces, aquí bueno, paso por encima, porque esto lo podéis entrar en la página web de la Comisión Europea, toda esa información es pública, el mecanismo está muy maduro, pero bueno, lo dejo aquí un poquito para que sepáis cuáles son los combustibles. Pues los combustibles incluidos son la gasolina, con y sin plomo, gasóleo, queroseno, CNP, gas natural, fuelóleo pesado, carbón y coque 8. Quedaría, por así decir, identificar, bueno, es que es muy complejo entrar en el concepto de lo que es la biomasa, porque la biomasa también va a estar afectada por las emisiones de CO2, o sea, también va a tener una pequeña afección por los ETS2. Cierto es que en esta primera transposición de la directiva y en la primera consideración del mecanismo, la biomasa queda exenta de su aplicación, pero cuando se hace una trazabilidad de la huella de carbono, si esa biomasa se ha generado en procesos industriales que han utilizado combustibles fósiles, va a haber una penalización en la afectación final de esa biomasa, por lo que, por alineación, va a tener afección de ese mecanismo. ¿Vale? Lo importante del mecanismo, y es un poco lo que yo quería tratar aquí en el mensaje para las empresas que estamos dentro del sector, es que lo que va a afectar a las empresas es a su economía. Entonces, cuando hasta ahora decían, no, si yo tengo una cantidad de gasóleo, pero claro, estoy comprando el gasóleo a 0,65. No pasa nada, pero más cuando empiezas a comprar el gasóleo a 2,10 € o a 2,50 €. Por ejemplo, tres situaciones sencillas, una pyme, un edificio o una empresa que usa gasóleo. Pues tal cual. Si yo tengo una nave o un edificio de una unidad propietaria que consumo gas,
voy a tener que cambiar de tecnología o reducir mi consumo, porque me van a penalizar. Entonces pensemos en, si yo sustituyese la caldera de gas con una caldera, una geotermia, una aerotermia, voy a generar CAEs, puedo tener una compatibilidad con una subvención, pero si mayores me evito la penalización que va a venir por los ETS2. A nivel de calendario estaba previsto que se implementase el sistema a inicios de 2027, la propia Comisión Europea lo ha retrasado a 2028 y más en esta coyuntura geopolítica. Bueno, son las cosas que advierte la Unión Europea. Que es importante aquí también tener en cuenta que la propia Unión Europea sabe que este mecanismo puede generar presión en costes y de hecho ha creado lo que se denomina el Social Climate Fund, que es precisamente utilizar los ingresos obtenidos por el mecanismo de ETS2 para familias vulnerables o para sectores más delicados, ¿vale? Por lo tanto, y con esto voy a terminar, lo importante aquí es los CAEs ya están aquí, están a velocidad de crucero y la incorporación o la entrada en vigor del mecanismo ETS2 van a servir de palanca para esos CAEs. Os dejo aquí unas frases de reflexión, ya para no extenderme más, pero bueno, no son una amenaza, ¿vale? Los ETS2 son una señal del mercado donde lo importante es sobrevivir o liderar, ¿no? Y esa es la diferencia. El que entiende el coste del carbono sobrevivirá, hay que monetice el ahorro y liderar, ¿vale? Concluyo, por lo tanto, diciendo que se nos abren grandes oportunidades de negocio a nivel de eficiencia, teniendo en cuenta y trasladando ese mensaje a las empresas. Implantemos medidas de eficiencia energética, reduzcamos el consumo de energía final y sobre todo de combustibles fósiles por la penalización que nos supondrá ETS2. Muchas gracias.